¿Por qué la pita se rompe por el lado más débil que es la gente? Vamos a hablar con Yanina Avendaño, ella es jefa de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, sobre esta extensión hasta el 15 de junio del corte de servicio de telefonía, cable e internet. ¿Cómo está? Un gusto tenerla acá en el programa. Cuéntenos, ¿en qué ha consistido esta prórroga de Ociptel para que las personas que tienen alguna deuda no les corten el servicio y tengan estos días para renegociar sus deudas? Buenas noches. Buenas noches a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, la última medida de Ociptel ha sido la ampliación del periodo por 15 días para que los usuarios puedan solicitar el fraccionamiento de sus recibos de consumo de telefonía. Una medida que se ha dispuesto a partir de una exigencia que ha realizado la Defensoría del Pueblo de pedirle a Ociptel que no aplique la suspensión o no permita que las empresas apliquen la suspensión de las líneas telefónicas desde el 3 de junio. En tanto, hay muchas personas, muchos usuarios que no han podido cubrir los costos de las facturaciones debido a la situación de inmovilización ciudadana en la que nos encontramos y por lo tanto la paralización de actividades económicas. Entonces, esa es la razón por la 105 días que alguien que ha respetado de manera correcta la cuarentena no ha podido trabajar, no puede pagar pues un servicio, ¿no? Una persona le han suspendido, le han hecho suspensión perfecta, no le pueden cortar pues los servicios. Una persona que está, o sea, hablamos de la informalidad, hablamos de que la mitad de los formales han perdido el trabajo y les pedimos que paguen. Ahora, ¿cómo no? Ahí hay que tener ahí mucho cuidado. ¿Cómo no fomentar una cultura de no pago también, ¿no? Porque hay personas que también se pueden aprovechar la situación y entendemos que hay empresas que le dan el servicio. ¿Cómo podríamos llegar a un equilibrio ahí? Sí, mire, aquí hay que tener un panorama más amplio de cómo se ha dado la regulación de darle continuidad al servicio de telecomunicaciones a partir de la declaratoria de emergencia. En un primer momento, el decreto de urgencia 035 de este año señaló que las empresas podían aplicar una reducción de prestaciones a todos aquellos usuarios que no cumplieran con el pago de la mensualidad en su oportunidad. Es decir, no se cortaba el servicio del todo, pero sí se restringía, por ejemplo, la entrega de megas, la entrega de minutos, ¿no? Y también la reducción de montos de planes. Es decir, han habido mecanismos para que aquellas personas que quieran mantener su nivel o el plan que inicialmente contrataron se mantenga, ¿no? Y aquellos que no han podido cubrir ese plan, no han podido costear ese plan de consumo, han podido tener estas facilidades de seguir contando con el servicio, ¿no? Sin embargo, hay otras medidas que la Defensoría también ha recomendado a las empresas, ¿no? Que apliquen incentivos para que los usuarios también paguen, aquellos que están en la posibilidad de pagarlo. Hemos visto que en otros países, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones están otorgando el acceso a páginas del Estado gratuitamente, ¿no? Por ejemplo, podría haber un ingreso gratuito a las páginas de los bonos, ¿no? Hemos visto en las semanas pasadas que muchas personas no podían conocer si estaban recibiendo el bono o no, o en qué agencia se lo iban a entregar. Y para acceder a esa información necesariamente hay que contar con el Internet. Lamentablemente no todos tienen acceso a Internet, otros tienen teléfonos prepago que no acceden directamente al servicio, y esas son cuestiones que las empresas deberían haber implementado para también apoyar a la población. Es una responsabilidad social en tiempos de emergencia, y que además inclusive, por ejemplo, ayer la empresa Vestcable anunció de que no le iba a cortar a ninguna persona y más bien invocaban a las personas que sí tuvieran las facilidades para poder pagar, que lo hagan para que sí puedan ayudar y no cortarle a nadie, ¿no? Ahora, también el Estado podría desarrollar algún tipo de fondo de cobertura, de garantía, ¿no? O sea, hay 20.000 formas, pero siempre se busca pues la forma en la cual la gente sea la perjudicada. ¿Cuál es la situación de la luz, por ejemplo? ¿Le ha llegado algún reporte al respecto? Sí, en el caso de los servicios de electricidad se han estado aplicando los fraccionamientos de oficio, es decir, a diferencia de telecomunicaciones que se les pide a los usuarios que se comuniquen para aplicar el fraccionamiento, en electricidad ya se ha estado aplicando de manera automática aquellos recibos que no han sido pagados en su oportunidad.
Es decir, y aquí además se va a aplicar un periodo de 24 meses, a diferencia de lo que ocurre en telecomunicaciones, que son solo 12 meses para pagar los recibos fraccionados. Entonces, hay estas situaciones, sin embargo, también se han presentado quejas. ¿Por qué? Porque las personas, las familias han tenido un consumo un tanto mayor en el servicio eléctrico, en vista que ahora los menores de edad tienen que llevar cursos en línea, tienen que estar conectados a diversas plataformas, y eso implica también un gasto de energía mayor. Entonces, las familias se han visto sorprendidas porque se han visto las facturaciones incrementadas. Así es. Llegan los recibos y no hay nadie que conteste el otro lado. Además, no ha habido lectura de medidores, ¿no? Entonces, ahí viene la confusión y todas las cosas. Sí, lo que señala es bastante cierto, ¿no? Hemos visto una debilidad tremenda en la generalidad de las empresas de saneamiento, electricidad y telefonía para tener canales formales y estables con los usuarios, ¿no? No cuentan muchas veces con una línea que realmente esté atendiendo, con un correo que realmente responda, y eso afecta al derecho al reclamo de los usuarios. Correcto, correcto. Yo le agradezco muchísimo y esperemos el seguir pues defendiendo a la gente, ¿no? Porque si no, imagínense, ya el día de ayer se habían producido cortes de esta índole. Y bueno, no solo es un tema de privado, porque hay muchas cosas. Yo sé que su tema es con respecto a servicios públicos, pero también hay temas de pensiones de colegio, el tema de las AFP, los que no han recibido NP, una serie de servicios que tiene el ciudadano que no puede obtener su dinero, no obtienen los bonos, hay muchas falencias, y al final, cuando es un tema de privados, bueno, pues que se arreglen los privados. Y creo que en una emergencia no es tanto que se arreglen pues los privados así nomás. Es una cuestión de ver también, ok, cómo podemos mediar, y se necesita algún respaldo, fondo de garantía del Estado, que se haga. Pero lo que no puede ser es que al final la gente, el ciudadano, se quede incomunicado o sin servicios básicos. Sí, efectivamente, aquí hablamos de servicios públicos básicos, elementales para mantener la calidad de vida de la población, y que no se puede dejar de lado, simplemente dejar al arbitrio de los privados, ¿no? Y en ese sentido, como Defensoría, saludamos posiciones como la de Pescable, que señaló que no iba a cortar el servicio y que más bien invocó a los usuarios que estaban imposibles de pagar a cancelarlo, porque eso demuestra que las empresas pueden estar comprometidas también con los derechos humanos. Ok, muchísimas gracias, señora Avendaño, por su participación, y esperemos pues que se siga protegiendo a los ciudadanos, ¿no?